nos encontramos sin fronteras, sin barreras, unidos en el amor de Cristo nuestro Salvador. No en templo de piedra, sino en corazones unidos. Somos la iglesia viva, donde Cristo es la cabeza, conectados corazón a corazón. Sin importar raza ni distancia, en el amor de Dios somos familia. Reconciliación, unidos en fin, por la cruz somos uno en Cristo. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo vivo y presente. En esta comunidad de fe nos une el amor y la cruz. En Cristo somos uno. De piedra, sino en corazones unidos. Somos la iglesia viva, donde Cristo es la cabeza. En esta iglesia virtual, sin importar raza ni distancia, en el amor de Dios somos familia. Estar en tu presencia es mi deleite, Señor. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Yo te doy gloria y honra a ti, Jesús. Gloria y honra a ti. Santo, santo, santo eres tú. Eres mi todo, Jesús. Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. Sí, Señor. ¿Qué más puedo yo pedir? Vamos, pueblo, adóralo. Estar en tu presencia es mi deleite, Jesús. Estar a tu lado me hace feliz. Señor Jesús, tú eres mi todo. ¿Qué más puedo yo pedir? Yo te doy gloria y honra a ti, Jesús. Gloria y honra a ti. Santo, 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 santo eres tú. Eres mi todo, Jesús. Dale la gloria.
Jesús. Gloria, gloria a ti. Solo a ti, solo a mí, solo a ti, Jesús. Santo, santo eres tú. Eres mi todo, Jesús. Señor, tú eres el todo en nuestras vidas. Yo te doy gloria y honra a ti, Jesús. Gloria, gloria y honra solo a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús. Santo, santo, santo eres tú. Eres mi todo, Jesús. Toda la gloria, toda la gloria. Yo te doy gloria y honra a ti, Jesús. Gloria y honra solo a ti, solo, solo, solo a ti. Santo, santo, santo eres tú. Eres mi todo, Jesús. Eres mi todo. Eres mi todo, Jesús. Eres mi todo, Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Eres mi todo, Jesús. Yo sé que usted está diciendo lo mismo en esta hora. Eres mi todo, Jesús. Yo quiero recordarle, familia Reconciliación, bueno, recordarle no, decir juntos nuestro versículo de batalla, nuestro versículo de confianza, nuestro versículo de fe. ¿Lo recuerda? Así que vamos a comenzar a la 1, a las 2, a las 3. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Lo vamos a decir otra vez. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Jehová Dios de los ejércitos reina. Bendición que podemos tener allí. Padre, te alabamos por poder en esta hora una vez más estar juntos. Te bendecimos porque no hay límite humano, Señor. No hay límite de ningún tipo para que la comunión de Jesucristo nos una. Estamos en un mismo sentir a través de tu Espíritu Santo. Así a ti sea la gloria, oh Dios de Israel, en esta hora, porque solo tú la mereces. Te bendecimos porque tú has hecho provisión de estos medios sociales y de estas maquinarias, estos equipos, para que podamos estar juntos como una familia de la fe en Cristo, delante de tu presencia, para rendirte la adoración que tú mereces. En este momento que vamos a meditar en la Biblia, tu santa palabra, danos, oh Dios, la bendición de escuchar tu voz, Espíritu Santo, y de ponerla por obra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor, alabado sea el Señor, ¿verdad? ¿Usted está alabando al Señor allí conmigo? Alabando al Señor, yo sé que sí, porque Dios está en su corazón. Bueno, como ya habíamos anunciado, el tema que tenemos para hoy es una pregunta, y la pregunta es impactante. ¿El dinero habla? ¿Usted ha encontrado algún billete que le ha hablado? ¿Alguna moneda que le diga algo, que hable, le diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, vamos a leer en la carta de Santiago, vamos al capítulo 5 de Santiago, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Y yo
Les invito y espero que usted esté listo allí con la Biblia, ¿verdad? Para que usted pueda también leer este pasaje o lo leamos juntos en esta hora. Adriana, un saludo para ti que nos manda el texto de batalla. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a leer allí en Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice aquí la Biblia: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado y vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Bueno, realmente que Santiago, en toda su epístola, en toda su carta, habla de una manera muy clara y muy práctica, ¿verdad? Santiago en esta sección se dirigía a personas que tenían dinero, que tenían plata, pero sus riquezas eran pecaminosas. Usaban su dinero con motivos egoístas, a la vez que maltrataban a los pobres. Santiago no dice que es pecado ser rico. Y uno de los ejemplos bíblicos que tenemos es Abraham. Abraham era muy rico y caminó con Dios. Y fue usado grandemente por Dios para bendecir a todo el mundo. Santiago se refería al egoísmo cuando se tiene dinero. Y ese es el tema cuando decimos el dinero habla. El egoísmo cuando se tiene dinero. Y el primer punto que quisiéramos destacar es el siguiente: es importante cómo se obtiene el dinero. En el Santiago 5, versículos 4 y el 6, la primera parte, volvemos a leerlo. Dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Y en el versículo 6 dice la primera parte: habéis condenado y dado muerte al justo. La Biblia no desaprueba, mis amados hermanos y amigos, la adquisición de bienes materiales. Y en la ley de Moisés, en los primeros 5 libros de la Biblia, hay reglas específicas para obtener riqueza. Los judíos que vivían en Canaán tenían propiedad privada y la trabajaban para beneficiarse de ella. Jesús mostró su respeto a la propiedad personal y a la ganancia propia. Y hay algo que podemos afirmar: no hay nada en la Biblia que contradiga el derecho a la propiedad privada y a la ganancia. Lo que la Biblia condena es la adquisición de riquezas a través de medios ilegales o para propósitos incorrectos. ¿Me está escuchando? Por medios ilegales o para propósitos incorrectos. El profeta Amós, si usted lo recuerda, pronunció un mensaje de juicio contra la élite pudiente que robaba a los pobres y usaba lo robado para lujos egoístas. El profeta Isaías y el profeta Jeremías también manifestaron el pecado de los ricos y advirtieron que el juicio estaba próximo. En ese sentido es que Santiago escribe, y él puso 2 ilustraciones de cómo el rico obtiene sus riquezas. Y la primera está en el versículo 4. Y ese versículo 4 de Santiago 5 que leímos, habla de la retención de los salarios. Los trabajadores de ese tiempo en el cual Santiago escribe recibían su salario diario. Se les pagaba día por día. No había contratos legales con su jefe. Y si usted recuerda la parábola
de los obreros en Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16, allí nos da una idea de cómo era el sistema laboral de la época. En la ley mosaica, Dios dio instrucciones definidas para proteger al obrero del patrón explotador. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 24, versículos 14 y 15, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Eso lo dice Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15. Y dice también, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y eso lo dice allí la ley de Moisés en Levítico capítulo 19, versículo 13. El profeta Jeremías en Jeremías 22, 13 dice, ay del que edifica su casa sin justicia y su sala sin iniquidad, sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Aquellos ricos a los cuales les escribe Santiago habían contratado jornaleros bajo promesa de cierta cantidad. Y los obreros habían hecho su trabajo, pero no habían sido pagados por ello. Y el tipo gramatical de esta frase, mis hermanos y amigos, es no les ha sido pagado. En el original indica que nunca iban a recibir el salario por el cual habían hecho el contrato o el salario que merecían. El mandamiento no robarás, lo ha leído en Éxodo 20, está vigente, es parte de Dios. El creyente tiene el deber de pagar sus cuentas. Y realmente, hermano, yo me avergüenzo como pastor cuando personas no salmas me hablan y me cuentan de creyentes que les deben dinero y que evidentemente no tienen la más mínima intención de pagar su deuda. El otro aspecto de que habla Santiago de cómo obtienen sus riquezas estos ricos a los cuales él está escribiendo es el control político. Y es muy frecuente que los que tienen dinero también tengan influencia política y puedan obtener lo que quieren. Alguien preguntó cuál es la regla de oro y alguien contestó, el que tiene el oro hace las reglas. Es triste que esto sea así, ¿verdad? Y en el capítulo 2, versículo 6 de Santiago, Santiago preguntó, ¿no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Cuando Dios estableció su pueblo Israel en Canaán, le dio un sistema legal para hacer justicia. Y está muy claramente descrito en Deuteronomio, capítulo 17, versículos 8 al 3. Amonestó a los jueces a que no fueran amantes del dinero, Éxodo 18, 21, y ellos tendrían que impartir justicia imparcial tanto al rico como al pobre, Levítico 19, 15. Ningún juez, dijo Dios a su pueblo Israel, debería tolerar el falso testimonio. Y el cohecho era condenado por el Señor. Está en Isaías y está también en Miqueas. El profeta Amós denunció a los jueces de su época que aceptaban cohecho y pervertían el derecho. Eso está en Amós capítulo 5. Los tribunales en el tiempo de Santiago parecían ser fácilmente controlados por los que tenían dinero. Los trabajadores pobres no podían sostener litigios costosos, así que siempre la tenían perdida, Y los obreros tenían la causa justa, pero no recibían justicia. Y por el contrario, eran humillados y eran arruinados. El pobre no podía defenderse del rico porque no tenía los medios económicos necesarios. Todo lo que podía hacer era clamar al Señor pidiendo justicia. Y déjame decirles algo, la Biblia nos insta a no obtener ganancias valiéndonos de medios ilegales. ¿Me está escuchando? La Biblia nos insta a que no obtengamos ganancias materiales, riquezas, valiéndonos de medios ilegales. No importa cuántos usen los medios ilegales, no importa cuántos usen cosas que son realmente cuestionables
Usted y yo somos hijos e hijas de Dios y la Biblia nos dice de manera clara que no podemos hacerlo y no debemos hacerlo. Y nos permite administrar sus riquezas para la gloria de Dios. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa, dice Proverbios 13:11, las aumenta. ¿Escuchaste? Las riquezas de vanidad disminuirán. Dicho en otras palabras, el dinero que se obtiene ilegalmente se va, fácilmente se va. En la mano de los dirigentes, dice Proverbios 10:4, la que enriquece. Y dice Proverbios 23:4, no te afanes por hacerte rico. Y estamos hablando de riquezas en el sentido material. Debemos dar a Dios el primer lugar en nuestra vida. Debemos darle el primer lugar a Dios y Dios se va a encargar de que tengamos lo necesario. Eso es lo que significa Mateo 6:33. Es darle a Dios, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, quiere decir darle a Dios el lugar que solo Dios merece y Dios se va a encargar del resto. Dios se va a encargar de lo necesario para tu vida y para mi vida. Eso es lo que Dios afirma en su palabra. ¿Y el dinero habla? ¿Habla el dinero? ¿Qué usted cree? La segunda afirmación que queremos ver es la siguiente. Es importante cómo se usa el dinero. Es malo obtener riquezas de una manera incorrecta, pero usarlas incorrectamente aumenta el pecado. Allí en Santiago, capítulo 5, versículo 3, dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. En primer lugar, ellos usaron mal el dinero porque se dedicaron a acumular riquezas. No hay nada malo en ahorrar. Algunos han dicho que en este tiempo especial que estamos viviendo, han aumentado las personas que están ahorrando. Y eso debería ser algo siempre. Ahorrar es bueno siempre ahorrar por muchos aspectos. Si realmente es sabio, no hay nada malo en ahorrar. Pero, y la Biblia habla claro con respecto al cristiano. Dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo que es malo no es ahorrar, sino es la acumulación de riquezas cuando se le debe dinero a otros. Aquellos ricos del tiempo de Santiago estaban acaparando grano, acaparando oro, acaparando vestidos y pensaban que eran ricos porque poseían esas cosas. En vez de hacerse tesoro en el cielo, usando sus haberes o sus ganancias para la gloria de Dios, los estaban usando de manera egoísta para su propia seguridad y para su propio placer. Déjame decirles algo. Unos 10 años después de que Santiago escribiera esta carta, Jerusalén fue destruida por los romanos y toda la riqueza acumulada fue confiscada y quitada, llevada afuera y usada por los impíos. ¿Qué quiso Jesús decir cuando dijo, haceos tesoros en los cielos? ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? ¿Quiso decir que deberíamos venderlo todo y darlo todo a los pobres? Como le dijo al joven rico. Realmente pienso que no es así. Él le dijo al joven rico que vendiera todo y se lo diera a los pobres porque sabía que el pecado que esclavizaba a aquel joven rico que había venido a los pies de Jesús tratando de ver qué tenía que hacer para ser salvo, tenía una esclavitud y la esclavitud era la avaricia. Y Jesús quería demostrarle que ese era su pecado para que lo reconociera, pidiera perdón y lo abandonara. Hacer tesoros en el cielo, mis amados hermanos, significa administrar correctamente todo lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que significa hacer tesoros en el cielo. Administrar correctamente todo lo que Dios nos ha dado. Tú y yo poseemos muchas cosas, pero no son nuestras.
¿Sabías eso? Nada de lo que tú dices tener o yo digo tener es mío. Dios es el dueño de todo. Y nosotros somos sus administradores. Tú y yo somos administradores de las riquezas o de las cosas materiales o del dinero que Dios permite que llegue hasta nosotros. Lo que nosotros poseemos y usamos son solo cosas si no estamos en la voluntad de Dios. Cuando cedemos a la voluntad de Dios y usamos para su servicio lo que Dios nos da, entonces las cosas se convierten en tesoros que invertimos para la eternidad. Repito, cuando cedemos a la voluntad de Dios y usamos para su servicio lo que Dios nos da, entonces las cosas se convierten en tesoros que invertimos para la eternidad. Lo que hacemos en la tierra, ¿sabe que se está notando en el cielo? Dios lleva los libros y no solo lleva los libros, Dios paga los intereses, ¿verdad? Y es una pena ver a personas que acumulan y acumulan y acumulan tesoros para los días postreros, en lugar de hacer tesoros en el cielo. La Biblia no desaprueba el ahorrar. La Biblia no desaprueba la inversión, pero sí condena el acaparamiento. Los hermanos en reconciliación saben como yo lo digo, el meter el dinero debajo de la mesa, el vivir pensando cuánto más voy a tener. La segunda cosa allí es que privaron a otros de beneficiarse de aquellas bendiciones que ellos tenían. Versículo 4, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto es lo que dice allí Santiago 5:4. Usando medios fraudulentos, el rico o los ricos a los cuales está mandando este mensaje Santiago, y en Santiago 5, le robaban a los pobres. Los ricos no estaban usando su propia riqueza. Por el contrario, no les pagaban a sus empleados, ni les permitían usar sus riquezas. Tal vez esperaban que los salarios bajaran, ¿verdad? Que hubiera que pagarle menos. Por el hecho de que somos administradores, repito, administradores de las riquezas de Dios, tenemos ciertas responsabilidades hacia nuestro Señor. Debemos ser fieles en usar lo que Dios nos da para el bien de los otros y para la gloria de Dios. Los bienes que Dios nos da, la riqueza que Dios nos da, el dinero que Dios nos da, es para que lo usemos para su gloria. Dice 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores, ¿lo tienes ahí? 1 Corintios 4:2, sea hallado fiel. José, el hijo de Jacob, fue administrador fiel en la casa de Potifar y la casa prosperó. Hay muchas maneras en que podemos usar las riquezas de Dios para ayudar a otros. Otra de las características que pasó con el mal uso del dinero, mis hermanos y amigos, es que vivieron lujosamente. Dice Santiago 5:5, y estoy leyendo en otra traducción, la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas traduce este texto de Santiago 5:5 de esta manera. Escúchalo. Dice: habéis vivido lujosamente sobre la tierra. El lujo es desperdicio y el desperdicio es pecado. Todos nosotros estamos agradecidos por las cosas buenas de la vida. Y es cierto que no queremos regresar a una vida primitiva. Yo no quiero visitaba una comunidad hace unos años aquí en el norte del estado de Indiana, donde ellos no usan luz eléctrica, ellos no usan televisor, ellos no usan automóviles. Yo no quiero volver a esa vida primitiva. No, yo no tengo interés ninguno. No sé si usted quiere, yo no. Pero reconocemos que hay un punto en que los bienes se convierten en lujos. Lujos. Y déjame decirte algo. Voy a ponerte algunos ejemplos. Por ejemplo, si tú tienes un par de pies, todos nosotros normalmente tenemos dos pies, ¿verdad? Algunos tienen uno solo y a algunos les faltan los dos, pero no tenemos más de dos. ¿Por qué tenemos que tener 50 pares de zapatos?
Si tienes un solo cuello, ¿por qué si te pones una corbata necesitas tener 100 corbatas? Se da cuenta que fácilmente los bienes que podemos adquirir con el dinero se convierten en lujos, en juguetes, en juguetes. Hay personas que necesitan tener 4 carros último modelo. Hay personas que dicen, yo no puedo andar si yo no manejo un BMW. No está malo que usted tenga un BMW, usted tenga un Lexus, usted tenga, no sé, la marca que usted quiera. Pero una cosa es que usted tenga un carro y usted tenga un buen carro y un auto, vehículo, a que usted viva y se convierta fácilmente en un bien material, una bendición, en un lujo. Jesús dijo, eso no lo dijo ni Pablo, ni Pedro, ni Santiago, lo dijo Jesús en Lucas 12:13. Escucha, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. ¿Te lo vuelvo a leer? No, tú lo sabes, pero voy a leerte otra vez. Guardaos de toda avaricia, porque tu vida y mi vida no consiste en la abundancia de las riquezas que poseamos. Los ricos a quienes Santiago se refería, se gratificaban a sí mismos en su riqueza para su propia destrucción. La palabra original aquí da la idea de ganando cuando se engorda, dice que engordáis para ser sacrificado, como cuando se engorda un toro, se engorda un animal para sacrificarlo. Y hay una vasta diferencia, vasta, grande, inmensa diferencia, mis amados hermanos y amigos, entre disfrutar de lo que Dios nos da, y la Biblia dice que Dios nos da todas las cosas para que las disfrutemos, a vivir de una manera extravagante. Yo lo estoy viendo, miren, aquí donde yo vivo es tan difícil encontrar que se pueda comprar una casa nueva, normal, porque una familia de 2 personas, a lo sumo 3, se compran una casa que tiene 8 habitaciones para dormir, 8 recámaras, 8 dormitorios, 8 cuartos, lo estoy diciendo en lengua para que todo el mundo me entienda, y tienen 5 baños, y tienen 6 estacionamientos para los automóviles bajo techo, garajes. Eso es extravagancia, hermano, es extravagante. Es vivir de una manera extravagante. Aun cuando lo hayamos ganado todo legalmente, haciendo la voluntad de Dios, no le hemos robado a nadie, podemos decir, todo esto es mío, lo compro porque es mío. No debemos despilfarrarlo en una vida disipada. Hay muchas necesidades que solventar aquí en esta nación, Estados Unidos de América, y fuera de Estados Unidos de América también. ¿Cuántos hay que quieren estudiar, que quieren superarse y no tienen los medios? Estoy hablando alrededor del mundo. ¿Cuántos lugares del mundo las personas están necesitadas de medicamentos para poder subsistir y no lo tienen? ¿Cuántos están anhelando las comidas que muchas veces tú y yo ponemos en la basura? Los hermanos de Reconciliación saben que yo les digo, cuiden, porque botar comida es pecado. No que se la tenga que comer usted, como dice mi esposa, para engordar. No, esa no es la idea. Pero la idea es que nosotros tenemos que darnos cuenta que despilfarrar las bendiciones que Dios nos da cuando hay tanta necesidad. Y yo pienso, hermano, me decía un pastor en un país los otros días, nosotros estamos viviendo aquí, gracias a Dios, por medio de la Cruz Roja. Es un país que no tiene recursos. No tiene ninguna otra nación para poder apoyarla económicamente en medio de esta pandemia. ¡Cuánta necesidad! ¡Cuánta necesidad! Y nosotros no podemos despilfarrar. El lujo puede echar a perder a la persona haciéndola complaciente. Si se combina el buen carácter con las riquezas, se puede hacer mucho bien. Y aquí en la ciudad tenemos, por ejemplo, a la familia de Vos. Es una familia multimillonaria que se ha dedicado a bendecir esta ciudad de Grand Rapids y a bendecir a los que aquí vivimos, y a bendecir a las iglesias y bendecir los buenos proyectos para mejorar esta ciudad. Es decir, que el carácter bueno usado con riquezas puede ser de mucho bien, pero si se combina la complacencia con las riquezas, el resultado es pecado. Y el tercer punto, el dinero habla. Es importante lo que sucede con el dinero. Y eso está en los primeros 4 versículos que leímos. Allí, los primeros 4 versículos de
Santiago capítulo 5. Es importante lo que sucede con el dinero, mis amados hermanos. Los ricos pensaban que estaban muy bien con su riqueza, pero Dios pensaba de otra manera. En el versículo 1 de Santiago nos dice: aullad por las miserias que os vendrán. Aullad. Santiago enumeró las consecuencias del mal uso del dinero. Las consecuencias del mal uso del dinero, la primera es: las riquezas perecen. Ninguna cosa material de este mundo dura para siempre. Yo recuerdo algunos años, en el 2008, cuando estábamos pasando esta tremenda crisis económica aquí en Estados Unidos, en el 2008, alguien me dijo: pastor, yo estoy guardando todo mi dinero en oro. Lingotes de oro, piezas de oro, monedas de oro. Y yo tuve que decirle: mi amigo, y cuando usted tenga hambre, ¿se va a comer un pedazo de oro? Cuando usted necesite una medicina, ¿se va a aplicar allí el oro para que le pueda curar? Todas las cosas materiales de este mundo son cosas que perecen, son cosas que no duran para siempre. La semilla de la muerte y la corrupción están presentes en toda la creación, y es un grave error pensar que existe seguridad en el dinero. No hay seguridad en el dinero. La única seguridad es Dios a través de Cristo Jesús. Pablo escribió: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Eso está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Las riquezas, el dinero no es seguro. El mercado monetario fluctúa de hora en hora. El mercado de valores fluctúa, cambia. El oro pierde su valor. Y agregando a esto el hecho de que la vida es corta y que no podemos llevarnos el dinero. Ustedes me han escuchado decir: hay personas tan tacañas, tan pichirre, tan maceta, lo estoy diciendo en lengua para que todo el mundo pueda comprender lo que estoy diciendo, que yo he tenido que decir: a mí me gustaría cuando mueran poder ponerle en el ataúd, poder ponerle en la caja y enterrarle con todo eso a lo cual han estado atados, porque han dejado que el dinero domine sus vidas. Se han dado cuenta que la vida es corta, se han dado cuenta que no importa cuánto dinero, cuánto oro te puedas llevar allí en el ataúd. Me reía viendo algo en Facebook hace poco, algo cómico, un funeral. En el funeral ponen al hombre lleno de cadenas de oro, de sortijas de oro, de cosas de oro, y decía abajo: no sé si llevarlo para la casa de empeño o para el cementerio. ¿Nos damos cuenta entonces, mis amados hermanos? ¿Nos damos cuenta? Dios le dijo a aquel rico de Lucas 12: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? Las riquezas mal usadas destruyen el carácter. Ese es otro punto de lo que sucede con el dinero. Dice la versión latinoamericana, dice: su moho consumirá vuestra carne como fuego. Y es un juicio presente. El veneno de la riqueza los ha contaminado y se los come vivo. En sí, el dinero no es pecaminoso, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Eso está ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10. Importante. Abraham era un hombre rico, sí, riquísimo, pero Abraham mantuvo su fe, mantuvo su fe y mantuvo su carácter. Y cuando Lot, el sobrino, se hizo rico, su riqueza arruinó su carácter y también su familia. Déjame decirte algo: es bueno tener riquezas en la mano, siempre y cuando no lleguen a tu corazón. Dice la Biblia en el Salmo 62:10: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Proverbios capítulo 22, versículo 1 dice: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. La tercera característica
porque es importante lo que sucede con el dinero, es el juicio seguro. Y está en los versículos 3 y 5 de Santiago 5. Santiago no solo vio un juicio presente de riquezas corrompidas y de carácter destruido, sino también vio un juicio futuro delante de Dios. Cristo Jesús será el juez, dice Santiago 5:9, y su juicio va a ser justo, y ve los testigos que Dios presentará en el día de juicio. El versículo 3 dice: las riquezas del rico testificarán contra él, su grano podrido, su oro y plata corrompido, los vestidos apolillados. Conozco una persona que amo mucho, que tiene guardados vestidos de hace quizás 40, 50, 60 años. Ya la polilla ha acabado con todos ellos, que no queda nada en este sentido, ¿verdad? Esto va a dar testimonio. Hay un poco de ironía, ¿verdad? Acumulaban dinero los ricos y acumulaban dinero y acumulan porque piensan que esto les van a ayudar. Pero ese mismo dinero va a testificar contra ellos. Los salarios que retuvieron también testificarán contra ellos ante el trono de Dios. El dinero habla, sí habla. Esos salarios robados claman a Dios, esas injusticias cometidas claman a Dios. Los trabajadores también van a hablar, dice el versículo 4, y no habrá oportunidad para el rico sobornar a los testigos, porque Dios escucha los clamores de su pueblo oprimido, y Dios siempre va a juzgar y juzga rectamente. Dios no juzgará nuestros pecados porque ya han sido juzgados en la cruz, mi amado hermano. Sin embargo, Dios juzgará tus obras y mis obras. Si hemos sido fieles en servirle y glorificarle, recibiremos el premio de mano de Dios. Si hemos sido infieles, perderemos nuestra recompensa. También es importante lo que sucede con el dinero, porque se pierde una oportunidad valiosa. Esos días postreros que dice allí en el versículo 3 de Santiago 5 indican que Santiago creía, como tú y yo creemos, en el regreso del Señor. Y creemos que el regreso del Señor está cercano. Amén. Debemos aprovechar las oportunidades y trabajar mientras podemos para Dios. Pensemos en todo el bien que pudo haberse hecho con esta riqueza acaparada. Había pobres en la congregación. Y déjame decirle, nosotros a veces decimos, bueno, pero yo no soy rico. Bueno, si tú te comparas con otros, quizás con el vecino, quizás con el otro, te vas a dar cuenta que eres multimillonario. Si vives en un país como este, que tenemos más que todos los demás, tenemos demasiado, te darás cuenta que no eres tan pobre. No estoy pensando, y creo que Santiago no solo se estaba enfocando en los ricos de la época, ni en los ricos de esta época. Conozco ricos en esta época que son hombres y mujeres entregados a servir, entregados a dar. En aquel tiempo había pobres en la congregación, estamos hablando materialmente, que ellos pudieron ayudar. Había trabajadores que merecían recibir sus salarios. Y algo interesante, pocos años después, lamentablemente, la nación judía fue conquistada y dispersada y Jerusalén fue destruido. Perdieron la oportunidad de que mi dinero, tu dinero, hable para la gloria de Dios es hoy, es en este momento. Recuerda, Dios no tiene nada en contra del dinero, sino en contra del amor al dinero, en contra del mal uso del dinero, en contra de la falta de bendecir como Dios te ha bendecido a ti. Es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar. Sí, es bueno, con tal de tener las que el dinero no puede comprar. ¿Estás escuchando? Es bueno tener las cosas que el dinero puede comprar, con tal de tener las que el dinero no puede comprar. ¿De qué sirve una casa que vale millones cuando esa casa no es un hogar? ¿De qué vale un anillo costoso de diamantes cuando no hay amor? Santiago no condena las riquezas o a las personas ricas. Él condena el mal uso del dinero. Es posible ser pobres en este mundo, pero ricos en el otro. Pero también es posible ser ricos en este mundo y pobres en el otro. Y el regreso de Cristo causará que algunas personas sean pobres y otras ricas, dependiendo de la condición espiritual de sus corazones.
Dice Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Palabra del Señor Jesús. Todo lo que guardamos, mis amados hermanos, lo perdemos, pero todo lo que damos a Dios, lo conservamos. Y termino con la anécdota de un predicador famoso porque predicaba unos sermones de 3 y 4 horas, que se le pidió que predicara en un culto especial donde se iba a tomar una ofrenda para los misioneros. Y en este culto, él simplemente leyó Proverbios capítulo 19, versículo 17. Dice Proverbios 19, 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Oíste? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Leyó el versículo, no dijo más y solamente expresó, pueden pasar para depositar su dinero para los misioneros. Y termino diciéndote, ciertamente el dinero habla. ¿Qué dirá de ti el día del juicio final? Que Dios te bendiga. Y si en esta hora, mi amado amigo, tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, yo quiero hacerte una invitación en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, a que tú reconozcas la santidad de Dios y le digas a Dios donde tú estás en esta hora: Dios, reconozco que tú eres Dios sobre todas las cosas, Dios santo, Dios puro, Dios perfecto. Y yo reconozco que yo soy pecador delante de ti, que tú eres santo y yo soy pecador. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confío solamente en Jesucristo, porque eres el único capaz de darme vida, perdón y una vida nueva y hacerme nacer de nuevo por medio de Dios el Espíritu Santo. Lo creo, descanso en Él y te doy gracias, Señor. ¿Tú quieres hacer esa oración? Si tú haces esa oración, yo estoy seguro que Dios te va a dar lo que Él da a todo aquel que recibe a Jesucristo por gracia, por medio de la fe. Y es salvación y vida eterna. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando
le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la adversidad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria al Señor, ¿eh?